Hola, bon dia a totes. Avui és dissabte al matí de novembre i, per tant, estem a la Terrassa Cooperativa i, com està passant les últimes setmanes, posant en el centre l'economia feminista, que és un dels eixos de la Terrassa Cooperativa gairebé dels 2 últims anys, perquè hem tingut l'enorme sort de tenir col·lectius, grups i empreses i entitats de l'economia social, però molt actives, però especialment tot un grup que està treballant entorn a l'economia feminista i que ens munta aquest any les segones jornades. Avui el tema sobre el que treballarem durant aquestes properes 2 hores és l'economia feminista posa al centre un urbanisme per a totes i es farà un diàleg amb la cooperativa Punt 6. Jo faré una introducció molt ràpida. Si parlem d'economia feminista i si parlem d'economia social, els espais comuns i, per tant, l'urbanisme és un dels elements més importants que s'han de recuperar per a aquestes economies i per a aquest espai comú. Al final, connectar els paisatges amb l'economia i l'economia feminista per a aquest espai de cures que posen al centre són fonamentals per la vida diària. Si parlem que l'economia social ha d'estar propera, vol dir que el més proper que tenim són els espais que ens provoca l'urbanisme entès, aquest urbanisme que segurament que avui ens explicarà la cooperativa Punt 6, que posa en el centre i recupera i guanya aquests espais comuns. Per tant, són 2 elements que estan molt interconnectats. Bé, jo només comentar-vos algunes coses tècniques que moltes ja sabeu perquè moltes tenim la sort que esteu participant en moltes altres activitats. Penjarem al xat d'aquesta presentació una enquesta perquè quan finalitzi l'activitat també pugueu donar-vos el parer i la nostra opinió per veure què podem fer per anar millorant i què us ha semblat la sessió. I un cop dit això, només recordar-vos que aquesta activitat està organitzada directament per la XES, per Sinúcia, per la Natural i la Guerrilla dels Cossos, i avui tindrem la sort que dinamitzi aquest taller l'Alcira de Sinúcia i l'Anabel de la Guerrilla dels Cossos. Amb elles les acompanyaran aquesta experiència i aquesta cooperativa que és Punt 6, que té molta expertesa amb aquesta visió que avui parlarem de l'urbanisme per a totes i amb una visió d'economia feminista i d'economia social. Moltes gràcies i a gaudir d'aquestes 2 hores. Vale, doncs el primer de tot que voldríem fer és agrair-vos a totes que estigueu aquí, que volem comentar que no és el format que més ens agradaria perquè nosaltres som com de posar el cost de lo presencial, però tot i així el poder fer aquests encontres, encara que siguin virtuals, és com una manera de trobar-nos i de resistir amb tot aquest follon que hi ha en aquest moment al món. Per nosaltres és important que aquests diàlegs no s'aturin, que continuem fent aquests debats, aquests diàlegs, aquesta forma de compartir, aquests llocs d'encontre. Volíem situar primer de tot qui formem part, qui dinamitzem aquesta xerrada, les 3 integrants d'aquí de Terrassa, que som, per una banda, La Natural, que és una associació sense afany de lucre, especialitzada en comunicació creativa, social i responsable. També estan les companyes de Sinúcia, que estic convençuda que totes coneixeu perfectament i que s'obren explicacions, però que és la llibreria associativa de la ciutat amb la que ens encanta fer coses perquè, a banda del seu catàleg de llibres, proposen una dinamització molt profunda a través d'encontres i pensament polític. I, per altra banda, estem la Guerrilla dels Cossos, que som un col·lectiu feminista de la ciutat que des de fa molts anys venim lluitant contra l'heteropatriarcat, intentant-lo desobeir des de l'autoformació, però també des de l'activisme més directe. Com ens ha dit, ella és l'Alcira, jo soc l'Anabel, i ens preguntàvem per què des del feminisme ens interessa l'urbanisme. Perquè moltes vegades, quan parlem d'urbanisme, tenim aquesta tendència a pensar que és una cosa
com de persones expertes, vinculades amb les ordenances, vinculades a normatives, a projectes tècnics, a gent que en sap molt, no? I que potser ens queda com lluny. Quan en realitat l'urbanisme és quelcom que fem entre totes, no? És allò que fem per fer habitables les nostres ciutats. És l'espai que habitem arquitectònicament, però també l'espai com l'entenem i com el vivim, perquè en realitat, si ens preguntem des d'aquí, sí que podem saber com volem que siguin les nostres ciutats i de quina manera les podem fer més vivibles, no? Per això és interessant que puguem aterrar aquest urbanisme i per això la participació del col·lectiu Punt 6, aquesta associació d'arquitectes, sociòlogues i urbanistes, i que avui la Blanca Valdivia, que és sociòloga, ens donarà apunts entorn a això. Abans de començar a explicar-vos com anirà la sessió i entrar en matèria, també volíem agrair molt la participació de totes vosaltres, de tots els col·lectius que estan vinculats, que participen d'aquestes jornades, però també de tot aquell personal tècnic i polític de les diferents regidories que estan presents avui en aquest debat, que sabem que estan presents tant la regidoria de gènere com la regidoria d'Economia Social i Solidària com la regidoria d'Urbanisme. I ens semblava com important perquè si ens hem de plantejar canvis profuns en la configuració de la ciutat, ho hem de fer entrant en diàleg i a través del compromís, tant des de la individualitat de la ciutadania, però també des de les entitats i els col·lectius de com ho volem viure, així com de les pròpies institucions, que d'alguna manera, si no hi ha aquest debat o aquest diàleg constant, doncs difícilment podrem sumar entre totes. Al final és aquesta idea d'anar teixint aliances. I, a banda d'això, aquest agraïment i podem donar començament. Me toca contaros, hola, soy, como decía Anabel Anchu, formo parte de la librería Sinusia junto a Ivy y Elena, que están por ahí detrás. Contaros un poco el formato y el sentido del diálogo que abrimos hoy con las compañeras de Punt 6. Por un lado, recordaros que vamos a estar conversando con Blanca, que va a haber un momento final de cierre, donde querríamos no solo estar nosotras, sino también la compañera Rosa Guinot, presidente de la CHES Tarrasa, y que forma parte también de las distintas entidades y colectivos con quienes organizamos estas segundas jornadas de economía feminista en la ciudad de Tarrasa, en el marco de la Tarrasa Cooperativa. Así que cuando acabemos este diálogo, la idea es poder, en una coralidad, acabar una de las últimas actividades de Tarrasa Cooperativa, que quedan muy poquitas este fin de semana. Y nada, pues contaros que, por un lado, el sentido de esta actividad, de este diálogo que hemos llamado la economía feminista, pone en el centro un urbanismo para todas. En definitiva, el diálogo tiene la intencionalidad o el reto de poder dotarnos de herramientas, por un lado, de herramientas que nos permitan poner en conexión justamente esto que veníais diciendo antes, esas líneas de conexión, de vinculación que existen históricamente entre economía y urbanismo, Es decir, cómo las lógicas económicas, cómo las pautas económicas diseñan ciudad, configuran ciudad, en definitiva, hacen ciudad. Ese reto de poder dotarnos de herramientas para poder salir de aquí entendiendo por qué vemos estrechamente vinculadas sería uno. Y por otro lado también el reto que frente a un modelo, o diríamos una lógica capitalista de hacer ciudad, es decir, frente a una planificación urbanística que pone en el centro lo productivo, y cuando decimos lo productivo también decimos la ciudad como un producto, la ciudad como una mercancía, el reto de dotarnos de herramientas para poder diseñar un plan de trabajo de todas, para hacer economía, una economía otra, una economía cooperativa, una economía comunitaria, una economía de los cuidados y también una economía de los derechos a hacer ciudad, es decir, una economía de derechos de ciudad para todas, En ese sentido, una economía que ponga en el centro, básicamente, por un lado, las necesidades y la toma de decisión de las personas, de todas las personas, a la hora de la planificación urbanística, y también que ponga en el centro, y en ese sentido y con una clave o con una perspectiva feminista, que ponga en el centro el reconocimiento de todos aquellos trabajos históricamente infravalorizados, precarizados, no reconocidos, y creemos que esa es una agenda de trabajo que queremos y ponerle o arremangarnos y pensarla entre todas, El formato de la charla de hoy va a ser en definitiva muy sencillo. Lanzaremos un par de preguntas iniciales a Blanca Valdivia para empezar a dialogar y romper el hielo.
Sabemos que aquí, evidentemente, desearíamos estar abajo en el Ateneu Candela y estar reunidas todas, pero vamos a intentarlo, vamos a intentar generar un clima de diálogo productivo. A partir de estas preguntas que le lancemos a Blanca, abriremos a posteriori un turno y una ronda de preguntas. El formato de las preguntas podrán ser o vía chat, quien se sienta más cómoda, y las leeremos con Anabel, o vía micro y nos lo diríais por el propio chat, de que querríais hacerlo por micro. Seremos rigurosas en no exceder esos 2-3 minutos para que pueda ser coral. Así que yo con esto, y os iremos recordando lo que serían como todas las pautas más técnicas del diálogo. Ya sí le lanzo la primera pregunta a Blanca y le pasamos palabra, que en definitiva la primera pregunta es situar, tal cual vienen diciendo desde hace décadas las feministas, el propio, digamos, el propio proyecto de Punsis, ¿no? Desde dónde habla Punsis, qué líneas de trabajo, diríamos, viene desplegando desde hace ya bastantes años, junto con quiénes, con qué otras iniciativas a nivel territorial y a nivel que excede el propio territorio venís trabajando esa agenda de trabajo o esa agenda de objetivos en términos urbanísticos. Y en ese sentido, ¿cómo, diríamos, cómo engancha dentro una cooperativa de urbanismo feminista dentro del mundo de la economía social y solidaria, y cómo, diríamos, vinculáis ese mundo de la economía social y solidaria con la agenda de la economía feminista? Blanca, no sé si estás por ahí escuchándonos, en todo caso ya sí que abrimos micro y te damos paso. Vale, creo que tengo ya el micro abierto, ¿verdad? Sí. A ver si puedo compartir pantalla ya. ¿Se está compartiendo ya? Sí, sí. Vale, perfecto. Voy a volver para hacerlo del mic, en la cámara. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, nos hubiese encantado estar hoy en Tarrasa y poder hacer esto. Bueno, nosotras también somos muy de piel, de contacto visual y de poder tocarnos, así que nos hubiese encantado estar en Tarrasa, pero bueno, esperamos que tener más oportunidades, ¿no? Muchas gracias por organizar estas increíbles jornadas y por invitarnos a nosotras. Bueno, yo quería empezar explicando quiénes somos Punsis, que somos una cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas, que somos mujeres de diferentes orígenes, de diferentes edades, que llevamos trabajando desde 2005 y que nos gusta explicar precisamente, ¿no?, que somos este grupo de mujeres diversas, porque al final es una pequeña muestra de, bueno, de lo que es la sociedad o de lo que son las ciudades, ¿no? Personas muy diferentes, con distintas experiencias vitales, con diferentes backgrounds, ¿no?, que al final modifican también su manera o influyen en su manera de pensar, ¿no? Nosotras trabajamos desde una perspectiva feminista e interseccional, desde la participación en la acción comunitaria, desde el ecofeminismo y desde la economía feminista y solidaria, ¿no? Ese sería como el gran posicionamiento político a grandes rasgos. Durante estos años lo que hemos hecho ha sido principalmente trabajos de arquitectura y planificación urbana, de dinamización comunitaria, de sensibilización, de formación y también de investigación. Y en estos años hemos trabajado en más de 120 ciudades y pueblos de todo el mundo. También hemos trabajado bastante en América Latina, ya que bueno, hay una compañera argentina de Buenos Aires y otra compañera colombiana, y luego las cosas como estoy más en Norteamérica es porque una compañera ha estado viviendo en Canadá durante bastantes años. Y creo que también otra cosa importante de nuestra manera de trabajar es que, bueno, el urbanismo, principalmente nuestro principal cliente son administraciones públicas, sobre todo del mundo local, pero también hemos trabajado mucho con universidades y sobre todo hemos trabajado mucho con entidades vecinales y feministas, ¿no? Y esto lo que nos ha dado es como un conocimiento del territorio y sobre todo bueno, de lo que piensan las personas vecinas, que es súper importante, que nosotros siempre hemos intentado llevar a los trabajos que hemos hecho, ¿no? Nosotros trabajamos desde la intercooperación con un montón de entidades en Cataluña, pero no solo. Y bueno, lo que quería hacer como más hincapié es que
O sea, para nosotras la economía social y solidaria es nuestro marco de actuación, es el sitio, el espacio, bueno, que nos permite sentirnos cómoda, con gente con la que podemos trabajar en una relación de horizontalidad, pero vengo aquí a ser un poco crítica. Creemos que también dentro de la economía feminista se tiene que seguir trabajando porque creemos que siguen existiendo desigualdades de género y se tiene que trabajar por hacer estructuras feministas, por hacer cambios radicales. Esto, así por explicarlo de manera un poco sintética, nos encontramos que en los últimos años con la explosión del feminismo, bueno, pues hay muchas más entidades que se denominan como feministas, lo cual está muy bien, eh, pero o sea, el ser feminista discursivamente o el denominarte feminista el 8 de marzo y el 25 de noviembre no hace que, por arte de magia, tus prácticas sean feministas, ¿no? Entonces, nosotras hay como varias cosas que estamos como trabajando con otras cooperativas porque creemos que lo que hay que hacer para erradicar las desigualdades de género dentro de la economía en general y de la economía cooperativa en particular es crear estructuras feministas que puedan cambiar de raíz estas problemáticas y justo en la CHES bueno, hace unas semanas, el 30 de octubre, presentamos La Insólita, que es una xarxa de cooperativas feministas que hemos creado recientemente, que llevamos desde el 2018 haciéndola así de poquito a poco. Y somos cooperativas que somos feministas, que trabajamos desde una perspectiva feminista y que estamos compuestas mayoritariamente por mujeres y que entre otras cosas nos encontramos que, bueno, pues que la ley de igualdad de género, por ejemplo, en la ley de igualdad entre mujeres y hombres del Estado español, hace que, bueno, pues que se pida la paridad de los equipos en algunas licitaciones, concursos públicos y demás, y que esto, por ejemplo, nos perjudique a nosotras, a pesar de estar en un contexto de feminización de la pobreza y a pesar de estar en un contexto donde las mujeres estamos mucho peor pagadas y mucho peor tratadas por el mercado laboral. O donde nos encontramos, por ejemplo, que el conocimiento experto en feminismos, en perspectiva de género, no se reconoce de la misma manera que se reconoce cualquier otro tipo de conocimiento, ¿no? Y nosotros esto lo vemos o lo comparamos mucho bueno, que ahora de repente parece que por el hecho de ser mujer, ya sabes, de perspectiva de género, que nos parece una aberración y que nos sitúa además en un puesto, en un lugar en el que no nos queremos situar, ¿no? Y que no se le reconoce este conocimiento, esta ciencia feminista que lleva décadas y décadas de producción, ¿no? Entonces, bueno, también estas cooperativas lo que estamos intentando trabajar es por la visibilidad de los proyectos de economía feminista, porque también vemos que, bueno, que sigue habiendo como mucho compadreo entre los proyectos más masculinos y que necesitamos espacios para darnos visibilidad. Y bueno, creo que esta pregunta la dejaría aquí, que ya he troleado bastante. Igual, de hecho, era la idea, ¿no?, de que pudiéramos no solo conocer a Francis en un sentido clásico de un navío, sino también de ver esas interacciones y esas composiciones en definitiva, ¿no? Antes de aquí, evidentemente, de pasar, diríamos, al meollo de la cuestión, ¿no?, que es básicamente, sin enrollarme muchísimo más, estamos hablando de una economía feminista para un urbanismo para todas. Por tanto, veíamos la pregunta lanzarla de cómo articular esos campos, diríamos, de lucha o esos territorios en disputa que hay en el mundo de la economía feminista, qué tipo de articulación directa encuentras o encontráis con los campos de batalla, con las líneas de lucha que hay en el mundo del urbanismo, es decir, en un momento de especulación, de financiarización, de productivismo absoluto en el marco del urbano y de los distintos entornos, barrios, etc.
cómo empezamos a desplegar conocimiento concreto respecto a esas líneas que articulan estas dos áreas o estos dos ámbitos, ¿no? Vale. No, yo también he preparado una presentación para no irme por las ramas, porque si no... A ver. Vale. Ahí está, creo. Vale. ¿Se ve, verdad? ¿Alcira? ¿Se ve, verdad? Sí, se ve bien y se te escucha perfecto, Blanca. Vale, perfecto. Bueno, como comentaba al principio, nosotras trabajamos desde el concepto de interseccionalidad, ¿no? Que introducido por la feminista Kimberly Crenshaw, ¿no? Y que luego han utilizado las feministas postestructurales y postcoloniales para romper con la concepción esencialista de lo que significa ser mujer y que examina cómo se interrelacionan los diferentes sistemas estructurales de género, racialización, clase social, identidad sexual, diversidad funcional, origen, etcétera, y que para nosotras es un concepto imprescindible, que además, también conectando con lo que decía antes, no sé si Alcira o Anabel, ¿no? De que nosotros somos muy de piel, trabajamos mucho en la participación, trabajamos mucho a partir de hablar con las personas en los barrios, de hablar con las mujeres, y para nosotros la interseccionalidad es básica y es evidente, ¿no? Es evidente que no tiene las mismas necesidades una mujer mayor, con diversidad funcional y que vive sola, que una mujer racializada a la que paran en los controles migratorios y que además es madre es cabeza de familia monomarental, ¿no? Entonces, para nosotras este concepto es imprescindible para poder visibilizar otros ejes otras formas de opresión que operan sobre las personas y que intensifican el sexismo, ¿no? Como serían el racismo, el clasismo, la homofobia, la lesbofobia o la transfobia. Ay, para atrás y para adelante. A ver. Vale. Bueno, tradicionalmente los espacios se han dividido en dos, en espacios públicos, espacios privados. El espacio público era el vinculado con la actividad económica, con lo productivo y también con los hombres, ¿no? Con lo político. Mientras que el espacio doméstico, el espacio privado, era el que se vinculaba con las mujeres, con los cuidados, con lo reproductivo. Esto es una cosa que vemos, por ejemplo, en estos cuadros de Peter de Hoogh del siglo XVII, pero que seguimos viendo todavía en la actualidad en los diferentes productores culturales de nuestra época, ¿no? Como el cine, la televisión, la prensa, la publicidad, donde vemos que se sigue vinculando los cuidados y el espacio doméstico con las mujeres, ¿no? Muchas veces de una manera pues muy tecnificada, muy moderna, muy futurista, pero que se sigue reproduciendo este rol de mujeres como cuidadoras, ¿no? Sin embargo, esta dicotomía que ha contribuido a conformar las ciudades tal y como las tenemos hoy, ¿no? De lo económico y productivo por un lado y lo reproductivo por otro, las geógrafas feministas en los años 70 ya identificaban que es una falacia, ya que por una parte es una construcción que se da a partir de un momento histórico determinado, que es a partir de la revolución industrial, a partir de que se produce la división sexual del trabajo, y eso es un aprendizaje que hacemos gracias a las economistas feministas, ¿no? Cuando se desvincula o cuando se empieza a separar el espacio, las funciones del espacio doméstico, ya que anteriormente, antes de la revolución industrial, no existía un puesto de trabajo, ¿no? Era, pues la producción se hacía muchas veces dentro del espacio doméstico, ¿no? Y es esta división sexual la que contribuye también a esta separación de espacios y a esta separación de roles y de actividades, ¿no? Por otra parte, es una perspectiva muy eurocéntrica, ¿no? Ya que se produce en determinados contextos, principalmente de ciudades occidentales y del norte global, y además se produce dentro de clases sociales determinadas
que serían las clases más acomodadas, ya que las mujeres de clases populares siempre han participado en algún momento de su vida de una u otra manera en la actividad económica, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cataluña, en algunas industrias textiles, el 90% de la mano de obra en determinadas tareas la desempeñaban mujeres, ¿no? Y también ha habido una invisibilización de cuál ha sido el papel de las mujeres en esta actividad económica productiva, ¿no? Esa sería como la primera cosa a desmontar de esta dicotomía, y la segunda es que el espacio doméstico es únicamente el espacio donde se desarrollan los cuidados, ya que hay un montón de actividades que se producen para la reproducción y la sostenibilidad de la vida, como llevar a los niños y las niñas al colegio, acompañar a una persona mayor al centro de salud, ir a hacer la compra, que se realizan en el espacio público, y el hecho de haber pensado los espacios desde esta dicotomía excluyente de lo público y lo privado, lo productivo y lo reproductivo, y lo masculino y lo femenino, es lo que hace que muchas veces nuestras ciudades a día de hoy no estén preparadas para proporcionarnos un soporte físico para poder desarrollar estos cuidados, ¿no? Esta sería como la raíz del problema de por qué las ciudades que tenemos hoy en día son como son, ¿no? Y que está muy vinculada por la propia configuración de la economía que asigna espacios, roles y géneros. Por otro lado, si pensamos en cuál es el papel de las mujeres en el ámbito público, vemos cómo se sigue haciendo, ¿no?, una continua valoración de las mujeres, por ejemplo, en la política, de cómo van vestidas, de cómo es su vida afectiva, de cómo son sus relaciones, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este titular de hace un par de años sobre el pronunciado escote de Merkel, que dice que el vestido de noche que la canciller lució en la inauguración de la nueva ópera de Oslo causó un gran revuelo. Esto, ¿no?, que configura también cómo tienen que operar los cuerpos de las mujeres en el espacio público, ¿no? Y para nosotras es muy importante, ¿no? Es muy relevante, aunque parezca algo anecdótico, porque al final también configura realidades y da permisos, ¿no?, de cómo tienen que estar las mujeres en el espacio público, ¿no? Esto es algo que vemos en política, pero también lo vemos en deportes, ¿no? Cuando, bueno, cada vez que hay una competición internacional, vemos cuál es el tratamiento al deporte de verdad hegemónico masculino y cuál es el tratamiento mediático que se hace a las mujeres, ¿no?, con la lista de buenorras internacionales en los Juegos Olímpicos de Río, o, por ejemplo, la campeona internacional de bádminton, el titular es "y hasta se ha echado novio", ¿no? Pero estas realidades, bueno, o esta construcción de la realidad de manera androcéntrica y sesgada, tiene sentido cuando pensamos que los hombres deciden en el 82% de las instituciones culturales. Además que hombres, pues obviamente hombres blancos, de clases acomodadas, sin personas a su cargo y demás, ¿no? Esto hace que, bueno, pues ellos hablan de su realidad y de cómo ellos ven la realidad, ¿no? Bueno, para no detenerme, ¿no?, hay una objetivización y violencia contra las mujeres en el espacio público, que al final también, otra vez, los diferentes productores culturales se encargan de producirla, ¿no? Y los diferentes productores culturales pueden ser desde la prensa y la publicidad hasta un ministerio como el Ministerio del Interior hace unos años, cuando daba consejos a las mujeres para prevenir la violación. Frente a esto, ¿quién proyecta la ciudad, no? ¿Cuáles son las prioridades que se establecen? Bueno, pues si todos y todas cerramos los ojos y pensamos en quién hace ciudad, pues seguramente se nos vendrá a la cabeza esta figura de arquitecto hombre de clase acomodada, blanco, con cara de pocos amigos, ¿no?, rodeado de renders, de grandes maquetas que podrían estar en Dubái, en Sydney, en Barcelona o en cualquier otra ciudad del mundo, porque no tienen ningún tipo de relación con el contexto social y urbano en el que van a estar, ¿no? Al final es la arquitectura como un producto más que produce, en arquitectura esto se llama la arquitectura de los Star System, ¿no? Que es un producto más que, bueno, supuestamente le da prestigio a nuestra ciudad, que además la ciudad también es un producto más, ¿no? Porque ¿qué modelo de ciudad es el que se proyecta? ¿Cómo y dónde se desarrolla la vida cotidiana? Pues al final vemos que también aquí
los diferentes productores culturales tienen un papel relevante, ¿no? En, bueno, pues las ciudades de los centros comerciales, de las grandes infraestructuras, donde parece que lo importante es poder ir en vehículo privado de un sitio a otro. Bueno, competiciones absurdas, ¿no? Como golf o estas publicidades que nos venden que nuestro verdadero vecino es el centro comercial, ¿no? Vivimos en una ciudad que es capitalista y que es patriarcal, donde ambos sistemas se retroalimentan, ¿no? El sistema capitalista como sistema de ordenación económica y el sistema patriarcal como sistema de ordenación social que retroalimenta y ayuda al desarrollo y al fomento y a la promoción del capitalismo, ¿no? Es una ciudad, un tipo de construcción urbana donde hay un crecimiento sin límites, es decir, aquí nuevamente surge esta máxima del capitalismo de cuanto más mejor, cuanto más grande mejor, y que parece que también influye en la configuración de las ciudades, donde tenemos megalópolis de más de 10 millones de habitantes, de 15 millones de habitantes, de 20 millones de habitantes, y donde todavía en los debates urbanos internacionales no se ha planteado de manera seria cómo y cuándo se debería plantear que las ciudades ya no pueden y no deberían crecer más. No deberían crecer más en términos medioambientales, por supuesto, en temas ¿no? de los residuos que generan, la contaminación que generan y toda la producción que se llevan sin ningún tipo de arreglo con el territorio, pero además en términos de gobernanza, ¿no? Por ejemplo, cómo se gobierna, cómo es la participación, cómo es una democracia dentro de una ciudad de 20 millones de habitantes, ¿no? ¿Qué capacidad tienen las habitantes de poder tomar decisiones sobre cómo es su ciudad? Son ciudades que además fomentan la acumulación de capital y el consumismo exacerbado, donde hay una ruptura con el vínculo del entorno natural, que son ciudades coloniales y eurocéntricas, donde se siguen produciendo productos para alimentar este régimen colonial eurocéntrico o estas relaciones coloniales eurocéntricas, donde imperan las desigualdades sociales. De hecho, hay un informe de ONU Habitat de 2016 que decía que el 75% de las ciudades del mundo tienen ahora más desigualdades, hay más polaridad social que hace 20 años, ¿no? Sin embargo, parece que es una desigualdad social que a veces se hace menos evidente o que las políticas neoliberales se han encargado de intentar tapar o llevar como más a los márgenes para que no sean tan evidentes, ¿verdad? Grandes inequidades territoriales, que esto lo vemos bueno, en las propias ciudades y las diferencias entre unos barrios y otros, que además son tóxicas, ¿no? Ya que nos generan malestar en nuestra salud, y con la contaminación y con los diferentes contaminantes que se producen, y donde hay una negación de la diversidad. En la ciudad se han dado diferentes paradigmas urbanísticos que se han construido precisamente para fomentar este sistema capitalista y para fomentar o a partir de este sistema patriarcal, ¿no? Intentaré ir como muy rápido, pero creo que es interesante ver ¿no? de aquellos barros estos lodos, ¿no? El primero sería el funcionalismo, que es la carta que se constituye a partir de la elaboración de la Carta de Atenas en el Congreso de Arquitectura Moderna de la CIAM I, ¿no? de 1933, donde habla de la ordenación de los usos urbanos bueno, para que las ciudades funcionen mejor. Esta ordenación del espacio urbano según funciones humanas, que se basa en 4 funciones humanas, que son habitar, circular, trabajar y recrearse, ¿no? Sin embargo, pues para nosotras, aquí, por ejemplo, ya desde el inicio faltan funciones o faltan actividades que hacen las personas. La herramienta que utiliza el funcionalismo es la zonificación, que es esta herramienta que se utiliza en urbanismo y que dice que a partir de un mapa, ¿no? Que aquí va una zona residencial, aquí va una zona industrial, aquí va una zona comercial y aquí va una infraestructura, ¿no? Y como decía la economista Cristina Carrasco, pues la vida de las personas, la vida cotidiana, es mucho más compleja que esta separación de usos, ya que las diferentes actividades van entretejiendo
y se van interconectando los diferentes espacios, ¿no? Entonces, esta separación de usos a partir de actividades lo que hace es dificultar mucho el desarrollo de la vida cotidiana de las personas, sobre todo de aquellas que tienen una vida más compleja en el sentido de que hacen más trayectos a lo largo del día y por lo tanto está penalizando este tipo de vidas cotidianas. El segundo paradigma sería el de la expansión del suburbio, el American Way of Life, que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, que hay un déficit de vivienda en Estados Unidos, existe una voluntad política por construir este modelo urbano, hay un poder económico y hay una percepción de seguridad por parte de los inversores, ¿no? Se produce la zonificación de usos del suelo, donde grandes parterres de tierra se zonificaban para uso residencial, donde había hipotecas garantizadas para un tipo de población, obviamente, familias heterosexuales de clase media y blancas. Se da también en un contexto de baby boom y donde todo este sistema urbano se consolida además con un sistema de nuevas carreteras y sistemas de autopistas, ¿no? Que es la ley de 1956 de ayuda federal a las autopistas. Aquí vemos muy claramente cómo es un sistema o un tipo de construcción urbana que se produce gracias a un empuje económico desde los principios capitalistas, ¿no? Donde de repente hay hipotecas garantizadas para que todo el mundo tenga un gasto garantizado y una propiedad, ¿no? que les fija a un territorio determinado y que les fija también a un tipo de empleo con unas condiciones determinadas. Y se produce también gracias a esta construcción de carreteras y autopistas financiadas por el Estado, con unos coches también financiados por el Estado y con una gasolina también financiada por el Estado, ¿no? Por lo tanto, cuando se habla en estos debates que hay sobre el uso del coche, las ciudades y demás, no debemos olvidar que es un juego con trampa, o sea, porque el sitio en el que estamos hoy en día de uso masivo de los coches en las ciudades se produce porque ha habido una subvención y un empuje desde la economía para que estemos en este lugar, ¿no? Este tipo de modelo se produce a través de la presunción de una sociedad organizada de manera dual, complementaria y excluyente, con roles de género según los sexos que separan entre espacios públicos y privados, ¿no? La mujer al cuidado del hogar, siempre alegre y siempre bella, ¿no? Que es, es ese tipo de mujer que nos describen en la mística de la feminidad y que también las feministas decoloniales han criticado porque es una realidad muy parcial de un tipo de mujer, ¿no? Lo peor de este tipo de modelo urbano es que se ha expandido por todo el mundo, ¿no? No se ha limitado simplemente a Estados Unidos, sino que también, por ejemplo, en Cataluña tenemos un montón de urbanizaciones de uso monofuncional donde tienes que coger el vehículo privado para hacer cada desplazamiento y que tienen un impacto en el territorio ambiental y en la vida cotidiana de las personas que es súper importante, ¿no? El urbanismo preventivo, que es una corriente que comienza en el mundo anglosajón a partir de los años 70, que de lo que trata es de prevenir el crimen, ¿no? Lo que ellos denominan el crimen, el vandalismo o malos usos a través del diseño del entorno, ¿no? Esta corriente es la responsable, por ejemplo, de que muchas de nuestras ciudades estén llenas de cámaras de seguridad o de que tengamos un montón de espacios asépticos y sin bancos, ¿no? O con pinchitos o con bancos y respaldos y que son de piedra, para evitar, por ejemplo, lo que desde el urbanismo preventivo se denomina malos usos, que es el dormir en la calle, el hacer un uso demasiado intensivo, el hacer corrillos, el estar en la calle sin consumir y demás, ¿no? Este urbanismo preventivo, una vez más, también está muy vinculado con la actividad económica. Esto es la Plaza del Sol en Madrid, ¿no? Típico sitio paradigmático de Madrid, donde las campanadas y demás, y que creo que es un ejemplo muy paradigmático porque es una práctica de manual, ¿no? En esta plaza se produce una reforma a partir de la construcción de una línea de cercanías y demás. Esta plaza conecta las diferentes calles principales comerciales de la ciudad, ¿no? Lo que aquí vendría a ser el Portal del Ángel y Ferran y demás, y a la que hacen esta remodelación de esta plaza, que es una plaza enorme,
se les olvida, intencionadamente por supuesto, poner cualquier banco. Es decir, lo que se hace es que no haya bancos en toda la plaza, aunque la gente se sigue sentando, por ejemplo, aquí en La Fuente, para favorecer el tránsito, que la gente esté continuamente en movimiento y para favorecer, por lo tanto, el consumo dentro tanto de las terrazas como de los locales comerciales y las tiendas. Y de las últimas corrientes que vienen no tanto de las escuelas de arquitectura, sino de la economía propia o del mercado, es la turistificación o la gentrificación, que son corrientes diferentes que tienen impactos y causas diferentes, pero que muchas veces también se solapan y finalmente lo que provocan es espacios anónimos, ¿no? Donde lo que se favorece también es flujos constantes de población que vaya a consumir, donde se está erradicando totalmente la vida cotidiana porque se fomenta la economía de las franquicias, de la comida para llevar, del comercio para turistas, ¿no? Y pues se acaba con el comercio de proximidad, el comercio local, las redes vecinales y estas prácticas de turistización y gentrificación además están muy vinculadas con el acceso a la vivienda en estos barrios, ¿no? Y con la propia producción del lenguaje urbano, ¿no? Sería difícil o casi imposible decir de dónde son estas fotos, ¿no? de Starbucks, porque bueno, pues podrían ser casi en cualquier ciudad del mundo, ya que se copian, ¿no? Se ponen los mismos lenguajes, que esto también forma parte de un modelo económico de fácil asimilación para poder consumir rápidamente. También otra cosa que queríamos como poner de relieve es la mercantilización del espacio público, no solamente a través de terrazas, paradetas y demás, sino también a través de motos, por ejemplo, o a través de empresas que venden o que alquilan bicicletas y que acaban utilizando todos los pocos anclajes que hay en nuestras ciudades, ¿no? Y el último sería el modelo de las Smart Cities, que ha llevado a, bueno, pues otra vez, ¿no? A hacer espacios asépticos y a vendernos la historia de que ciudades más tecnificadas serán mejor para las personas, ¿no? Sin embargo, aquí otra vez se está rompiendo con la vida cotidiana, se está rompiendo con la parte afectiva y relacional que tienen las ciudades y que para nosotras es la parte interesante y valiosa, ¿no? Luego queríamos como hacer un hincapié de que nosotras somos feministas, pero ¿qué feminismo, no? Pues obviamente no un feminismo de Inditex que vende camisetas por 3 euros producidas por mujeres en situaciones de esclavitud. Y un ecologismo, pues obviamente también estamos en contra del capitalismo verde, ¿no? Porque al final el feminismo, o sea, el capitalismo se reapropia de todo, se reapropia de los sistemas, se reapropia del feminismo, ¿no? Esto es el escaparate de Christian Dior en Paseo de Gracia, ¿no? O edificios fantásticos con vegetación, con un consumo de agua y con materiales traídos de miles y miles de kilómetros. Bueno, pues para nosotros esto no es ecologismo tampoco, ¿no? El ecologismo se trata de producir menos, ir hacia una tendencia de crecimiento e intentar utilizar mejor las cosas que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades y las jerarquías en el espacio urbano? Bueno, pues al final aquí otra vez tanto la economía como el patriarcado nos están configurando diferentes elementos a la hora de tomar decisiones en nuestra ciudad, ¿no? Como por ejemplo qué equipamientos se están haciendo, cómo se gestiona el espacio público, ¿no? Donde vemos que aquí, por ejemplo, esto es en una calle en Málaga, en el centro de la ciudad, pero es algo muy común en muchas ciudades, donde vemos que al final entre la terraza y los productos del comercio para bueno, turistas, en este caso, hacen que bueno, pues el espacio que tienen las personas para caminar sea mínimo, ¿no? Cuando los equipamientos, bueno, pues aquí otra vez, ¿qué es lo que qué equipamiento se está priorizando? ¿El que puedan utilizar más personas y personas más diversas, o el que es más popular y sí que va a tener más rédito político, ¿no? O que además, en este caso, por ejemplo, los campos de césped tienen una gestión que tiene un alto coste, ¿no? ¿Qué tipo de mobiliario se está poniendo en las ciudades? ¿Qué tipo de movilidad se está fomentando, ¿no? Aquí nuestras
también nuevamente somos muy críticas con este discurso de los coches eléctricos, porque el problema no es cambiar los coches de carburante a coches eléctricos, porque no hay recursos en el mundo suficientes para hacer este cambio y porque el problema de raíz son los sistemas de movilidad. El problema de los coches no es solamente lo que contaminan o el petróleo que consumen. El problema también es el espacio que están ocupando nuestras ciudades, el territorio que se está despilfarrando para hacer infraestructuras únicamente para que vayan vehículos privados ocupados muchas veces solamente por una persona, pues el problema de raíz es el sistema de movilidad, ¿no? Tenemos que hacer un cambio radical y construir sistemas de movilidad de transporte público, a coches que sean siempre compartidos, ¿no? Como hay un montón de, bueno, Movilidad, ¿no? Y otras cooperativas están trabajando en ello, ¿no? Sistemas de movilidad que sean colectivos, que sean comunitarios, que sean accesibles y que sean asequibles en términos económicos, ¿no? No puede ser que se siga subvencionando en la movilidad individual y motorizada, ¿no? ¿Y qué tipo de seguridad? Pues aquí otra vez, pues a lo mejor no hay que pagar a las industrias, a las fábricas al gran negocio de las cámaras de videovigilancia, sino poner la base para hacer una seguridad que sea feminista, que sea comunitaria, que no contribuya a la estigmatización de territorios y de poblaciones, ¿no? Y que realmente vaya a erradicar el conflicto, ¿no? Y que no tenga, o erradicar los problemas y que no vaya simplemente a, no tenga un fin simplemente punitivista, ¿no? Nosotros trabajamos desde la vida cotidiana, que serían las actividades que hacemos en un espacio y en un tiempo finito, que serían todas las actividades de la esfera productiva, que serían las vinculadas con el mercado laboral, la esfera reproductiva, que serían todas aquellas actividades para la sostenibilidad de la vida, la esfera propia, que serían aquellas actividades que hacemos para nosotras mismas, y la esfera comunitaria, que serían todas aquellas actividades que hacemos por el bien común, ¿no? Por ejemplo, estar en un movimiento, en un colectivo feminista, en una entidad barrial, en una asociación de madres y padres, etcétera, ¿no? En el marco de una sociedad que fuera equitativa, que fuera justa, deberíamos poder satisfacer estas 4 esferas de la misma manera. Sin embargo, en el marco de una sociedad que es patriarcal y que es capitalista, vemos que hay una máxima priorización de todo lo vinculado con lo productivo, mientras el resto de esferas quedan en el margen, ¿no? Cuando tenemos horarios, por ejemplo, en la ciudad que están adaptados para servir a ese sistema productivo, ¿no? Con los servicios urbanos, la movilidad, los equipamientos y espacios que están segregados, que son monofuncionales y que no están conectados, ¿no? Esto siempre contamos un ejemplo de hace un par de años que fuimos a trabajar a Avilés, Asturias, y donde las personas del municipio nos explicaban que, bueno, que ellas fuera del municipio, que sin que haya continuo urbano, y por lo tanto que hay que ir en transporte público, está el hospital y el centro comercial. El autobús al centro comercial pasa cada media hora, el autobús para el hospital pasa cada 2 horas, ¿no? Este es un ejemplo muy evidente y que se da en muchas situaciones y muchas veces, ¿no? También en esta priorización de la esfera productiva nos encontramos con espacios que están segregados, que son monofuncionales y que no están conectados, ¿no? Y también desde una perspectiva ecológica y medioambiental, espacios que muchas veces tienen uso solamente durante una parte del día, ¿no? Si pensamos en los campus universitarios, en las zonas comerciales, en las zonas, algunas veces en las zonas industriales, son partes de la ciudad que se usan solamente a determinadas horas del día, ¿no? Y tenemos que hacer un uso más eficiente, más plural del territorio para no seguir consumiendo territorio, ¿no? Sino, o sea, nosotros siempre decimos que el urbanismo feminista no va de hacer tabula rasa, tirar todo a tierra y volver a construir de nuevo, sino que va de, bueno, pensar cuáles son los recursos que tenemos y pensar en cómo los podemos utilizar mejor. O sea, voy totalmente perdida con la hora, no sé cuánto tiempo tengo. Blanca, vas bien. Te diría que habíamos dicho que eran unos 30, 40 minutos, o sea que no sé cuánto más te queda, pero que 10 minutos más tranquilamente. Vale, perfecto. Gracias. Es que lo malo de las presentaciones online también es que se te va totalmente el tiempo que llevas hablando.
Bueno, muchas gracias. Sigo. No. Vale, nosotras hacemos hincapié, ¿no? Este es un esquema que hicimos hace unos años a partir del concepto de la danza de la ciudad de Jane Jacobs y de la importancia de las distancias de la arquitecta austríaca Franziska Ullmann, que llamamos la coreografía de las vidas cotidianas, y que evidencia cómo bueno, pues la diferente cotidianidad de las personas hace que hagamos un uso diferente de la ciudad, ¿no? No es igual cuando una persona va de su casa al trabajo y hace simplemente este recorrido lineal, que cuando es una persona que tiene alguna actividad más, por ejemplo, tiene que ir a hacer compras y luego va al gimnasio, por ejemplo, que esta trama o esta coreografía cotidiana es un poco más compleja que cuando es una persona que además tiene una persona a su cargo, entonces tiene que ir a trabajar, pero antes tiene que llevar a la niña al colegio, luego tiene que ir a recogerla, tiene que llevar las preescolares, tiene que hacer las compras y demás, ¿no? Este tipo de recorridos, ¿no? El tipo de trama urbana que tenemos detrás va a configurar o va a hacer que tengamos una mejor calidad de vida o una peor calidad de vida, ¿no? Si vivimos en una ciudad, por ejemplo, próxima, de donde podemos ir a hacer las compras, tenemos el colegio al lado, podemos trabajar al lado de casa o cerca de casa, con distancias 5, 10, 15 minutos por caminos, ¿no? Peatonales, seguros, accesibles. Es totalmente diferente. Así vivimos, por ejemplo, en una urbanización, que tenemos que coger el coche para hacer cada uno de estos recorridos, o si vivimos en un barrio de la periferia, que es un polígono residencial, que no tiene apenas servicios, apenas comercio, y donde también de nuevo tenemos que volver a salir y coger el vehículo privado o el transporte público para hacer cada uno de estos movimientos, ¿no? Por lo tanto, hablar o pensar a partir de la vida cotidiana nos permite también ver, visibilizar todas aquellas actividades que hacemos en el día y no solamente las económicas, que son las que se han pensado a la hora de configurar la ciudad. Los objetivos principales, por tanto, del urbanismo feminista serían, pues, poner en evidencia o hablar de los cuidados, cambiar las prioridades poniendo la vida en el centro de las decisiones urbanas, desjerarquizando y despatriarcalizando los espacios y el urbanismo actual, incluyendo una perspectiva ecofeminista. En este trabajo sobre los cuidados, nosotras hemos tenido una gran influencia, nos han influenciado un montón las economistas feministas, como Amaya Pérez Orozco. Blanca, ¿Sí? ¿Hola? ¿Se me oye o no? Blanca, se te oía mal, había mucho ruido de fondo. ¿Puedes volver ¿A explicar esto? sobre todo, a explicarlo y ver si realmente hay retorno o no? Vale, sí, decía que nosotras, los tres principales temas, uno sería los cuidados, que habla de cambiar las prioridades, poniendo la vida en el centro de las decisiones urbanas, desjerarquizando y despatriarcalizando los espacios y el urbanismo, e incluyendo una perspectiva feminista, ¿no? Y eso es un aprendizaje que nosotras hemos traído de las economistas feministas, por ejemplo, autoras como Amaya Pérez Orozco, que han influido un montón en nuestro trabajo. El segundo tema sería la seguridad y la autonomía, que es hacer espacios y ciudades seguras para todas y libres de violencias machistas hacia las mujeres. Y en este aspecto también hablar de la transfobia, hablar del clasismo, hablar del racismo, ¿no? Y hablar del ideario de construir criterios para tener ciudades en las que nos sintamos más seguras, pero también de intentar hablar de una justicia feminista. Y la participación y la experiencia de las mujeres, que es trabajar desde la experiencia cotidiana de las mujeres, reconociendo y visibilizando sus vivencias y sus conocimientos que han sido invisibilizados durante toda la historia, ¿no? Bueno, voy a pasar esto rápido. Nosotras, eso, como decía antes, usamos de base el ecofeminismo para incorporar las reflexiones de los aprendizajes ecofeministas que ponen en común, ¿no? las problemáticas de la crisis ambiental, de pico de petróleo, crisis climática, problemas de acceso al agua, etcétera, con la crisis de cuidados, que sería la translimitación de los tiempos humanos, muy especialmente de los tiempos de las mujeres, y que además esta crisis de cuidados habla de cómo hay un gran porcentaje de población que queda fuera, ¿no? del suministro o de esta provisión de cuidados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer a través también de la configuración urbana para
para mejorar la provisión de cuidados, no solamente desde el ámbito público, sino sobre todo a partir de perspectivas comunitarias y colectivas de autogestión. Cuando hablamos de ecofeminismo también ponemos de relieve la importancia del impacto global de las decisiones locales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como 4 años de políticas desastrosas en términos medioambientales de Estados Unidos no tienen solamente un impacto en Estados Unidos, sino que tienen un impacto a nivel global, ya que pues, el territorio no conoce de límites administrativos, la temporalidad, que es el impacto de las actuaciones de ahora en las generaciones futuras, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaría muy vinculado, pues, por ejemplo, todo esto que hablaba de 30 años o 40 años de fomento del uso del vehículo privado, pues ha llevado a que ahora sea muy difícil revertir esta priorización del sistema de movilidad. Hablar o especificar el límite de recursos ambientales, energéticos y territoriales, que el territorio también es un recurso que también es finito y que hay que cuidarlo, mantenerlo y repararlo. Hablar de experiencia encarnada, ¿no? Frente al positivismo y la objetividad y la neutralidad, ¿no? de la ciencia androcéntrica, hablar de cómo las personas tenemos un conocimiento situado que se basa en una experiencia encarnada que es única y que además no es estática, sino que es cambiante, ¿no? Y que, bueno, darle validez a esta experiencia encarnada, ¿no? Y hablar de dependencia e interdependencia de las personas, tanto del entorno como de otras personas. Nosotros hablamos de 5 características o cualidades que debería tener el espacio, que son proximidad, diversidad, autonomía, vitalidad y representatividad. Y por último, a nosotras lo que estamos intentando hacer o hace unos años o construir es un nuevo paradigma urbano, un cambio radical que cambie precisamente las prioridades de lo productivo a la sostenibilidad de la vida y que se concrete, ¿no? En poner la vida de las personas, teniendo en cuenta la diversidad de las personas y las diferentes necesidades, en el centro de las decisiones urbanas, y que es una ciudad cuidadora, que es una ciudad que cuida del entorno, que te permite cuidar a otras personas, que te permite cuidarte y que te cuida, ¿no? Por último, para explicar un poco una cosa que explicaba antes, ¿no? Que nosotras creemos firmemente que el urbanismo feminista tiene que contribuir a desjerarquizar y a despatriarcalizar el urbanismo. A despatriarcalizar en el sentido de que pues siguen siendo mayoritariamente hombres blancos los que construyen teoría y práctica urbanística, y esto lo vemos en los diferentes listados que hay cada año de los pensadores urbanos, lo vemos en los concursos, lo vemos en los foros, ¿no? Al final, ¿a quién se le da autoridad para hablar de urbanismo? Desjerarquizar en el sentido de que no son solamente los arquitectos, arquitectas, ingenieros, ingenieras los que pueden hablar y deben hablar de urbanismo, sino que son las personas que viven en los territorios, que conocen cómo funcionan, si necesitan un semáforo, si necesitan una acera más ancha, si necesitan una barandilla, si necesitan una zona de juegos, qué es lo que necesitan, porque viven en el territorio cada día, desjerarquizar el urbanismo y que puedan ser las personas vecinas, desde la diversidad también y desde una perspectiva de género interseccional, las que puedan tomar decisiones sobre cómo quieren que sean sus territorios. Y por último, territorializar el feminismo, porque creemos que, bueno, que al final todos los diferentes temas que aborda el feminismo, la salud, los temas medioambientales, la vivienda, la economía, bueno, se puede hacer una lectura de ellos desde el territorio, ya que en cada territorio, dependiendo de su configuración y de la forma urbana o territorial que tiene, se desarrollan de una manera o de otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que es importante seguir conectando, seguir ligando esta conexión entre el urbanismo o el territorio con el resto de ámbitos que trabaja el feminismo. Y nada, hasta aquí estaría. Muchas gracias, Laila. La verdad que ha sido un gustazo de coger apuntes y de coger ideas y en el fondo de abrirnos ahí un marco para empezar a dialogar. La idea es lanzarte primero a nosotras una serie de preguntas, pero antes de lanzarlas, que arranca la guerrilla, de hecho, si es recordar a la gente y a las compis que andáis por ahí y a todas las que estáis en definitiva presentes en este foro,
que hay formas de intervenir. Una es el chat, quien se sienta más cómoda de hacer intervención vía chat, estaremos recogiendo las preguntas para luego trasladarte la planta, o intervenciones que no tienen por qué ser exactamente preguntas. Vale. Por otro lado, quien se sienta en todo caso más cómoda de pedir palabra para hablar vía micro, perfecto también, recordando que son como ideal 2 minutos de intervención. Y nada, que empiece. Sí, bueno, muy al hilo de la última parte de tu intervención, queríamos compartir desde Guerrilla una iniciativa que estuvimos haciendo, empezamos en el 2017, que era como un trabajo interno de autoformación para entender realmente cuando hablamos del sostenimiento de la vida a qué nos referimos, ¿no? Y tenía mucho que ver con este aspecto de vida cotidiana que planteabas, ¿no? De qué manera desde la economía feminista empezamos a pensar qué necesidades tengo yo, pero saliendo de las lógicas capitalistas, de la escasedad, ¿no? de aquella pirámide de Maslow que en realidad no responde realmente a mis necesidades reales. Y empezamos a autoformarnos sobre lo que significaba poner la vida y las curas en el centro, ¿no? Entonces, a partir de este análisis de necesidades. Este proceso que fue como muy autoformativo a partir de diversos materiales que habían generado desde la Hidra, desde Sinusia, desde otras plataformas, acabó concluyendo en un mapeo de la ciudad donde invitamos a diferentes personas, creo que igual incluso las personas que estáis hoy aquí participasteis de este proceso colectivo que lo que pretendía era aterrizar en el mundo local, en mi experiencia directa, en esta cotidianidad, ¿no? En mi circuito diario, qué necesidades tengo desde una visión muy amplia de la necesidad, desde este transitar la ciudad, y que pudiéramos señalar qué espacios son para nosotros seguros, para nosotras seguros, y cuáles eran hostiles, ¿no? Y planteamos inicialmente un trabajo individual, ¿no? De autorreflexión con nuestro mapita delante de la ciudad de Tarrasa, trazando esos circuitos que hacemos y situando con GUMEX qué es lo que nos parecía más cuidador o menos, ¿no? Luego lo poníamos en común. Entonces es curioso que a pesar de que éramos un grupo aquí en el Ateneo que éramos bastante homogéneos, ¿no? En cuestiones así como clase, raza, la experiencia vivida de la ciudad era muy diferente. Esas necesidades eran distintas, pero es que también la percepción de si era un espacio cuidador o no lo era, también era muy diverso, ¿no? Lo cual nos hace pensar que al final, si no tenemos esta mirada interseccional del espacio, de la realidad, al final pensamos que podemos hacer, tenemos una visión neutra, clásica, ¿no? Que responde que el BBVA, ¿no? Al final, al hombre de clase media y tal, pero que al final no responde a las necesidades más básicas. Entonces, nos preguntamos, ¿de qué manera podemos articular un diálogo entre todas estas necesidades que son a su vez tan diversas, ¿no? Sí que nos veíamos como que si nos colocamos en el lugar donde de la persona que suma más opresiones, ya sean de clase, de género, de orientación sexual, de creencia religiosa, de situación administrativa, pues desde ese lugar, pues si esa persona está viviendo la ciudad de forma más inclusiva, pues el resto la vamos a vivir de forma más inclusiva. Pero ¿cómo entran en juego todos estas experiencias simultáneas? ¿Cómo podemos construir estos espacios sin tanto desde el activismo, que es el que nos ocupa a nosotras, pero también desde las administraciones, las instituciones, ¿no? Ya que las tenemos y que estamos dialogando entre todas, sin llegar a suplantar sus propios discursos, ¿no? Desde nuestras visiones, cómo atraer esas voces y cómo mezclar estas necesidades tan diversas, ¿no? ¿Qué propuesta tenéis? Y aquí es una vez hecha la reflexión, la pregunta que te lanzo. Bueno, o sea, nosotras nuestra manera de trabajar es precisamente a través de la participación para poder visibilizar la diversidad de experiencias, porque, bueno, un montón de feministas precisamente han hablado que las necesidades de las mujeres son diferentes y que además las necesidades son cambiantes, ¿no? O sea, yo diría que al final eso, cada realidad de cada persona hace que tengamos necesidades distintas y que además nuestras propias necesidades van cambiando
a lo largo de nuestro ciclo vital o bueno, con cualquier cosa que pase, ¿no? en nuestra vida. Entonces, la única manera de poder tener en cuenta esta diversidad de necesidades y cómo se entretejen entre sí es a partir de la participación e incluyendo la voz de las personas, ¿no? Porque también, al final, claro, la interseccionalidad no habla solamente, sí, hay personas que obviamente están como oprimidas por diferentes ejes de opresión, pero al final pues hay algunos que operan como de manera diferente o que operan en paralelo, ¿no? Y que hay que poder también eh, hablar de ellos, ¿no? Nosotros hablamos mucho de las condiciones materiales e inmateriales que deben proveer de una buena vida, ¿no? De una buena calidad de vida. Esto en términos de ciudad, pues está como muy claro, ¿no? De espacios públicos, elementos urbanos, espacios donde poder socializarnos, pero también eso, condiciones o características inmateriales, ¿no? Siguiendo el trabajo de Nancy Fraser, que somos como muy seguidoras, y, o sea, por pensar en el tema de las opresiones, ¿no? Porque hay cosas que no son tanto de condiciones materiales, ¿no? Por ejemplo, se me venía a la cabeza muchas mujeres mayores que viven solas y que sufren y que están súper aisladas y que sufren unas tasas de solitud súper grandes, ¿no? Y que no es tanto unas condiciones materiales, sino que es más pues unas condiciones inmateriales de recibir afectos, de poder relacionarse con otras personas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la respuesta sería participación, escuchar a las personas. Hay un montón de maneras, de metodologías, y para nosotros lo importante es que la participación no sea algo anecdótico que se da en un momento determinado, sino que los diferentes procesos, ¿no? de diagnóstico, de hacer un proyecto, de evaluar el proyecto, incluyan participación que sea transversal y que sea con perspectiva de género interseccional para poder también conseguir que las diferentes voces tengan cabida, ¿no? Porque también nosotras siempre hacemos hincapié en esto de que la participación tiene que ser con perspectiva de género e interseccional, porque si no al final la participación puede llegar a reproducir las propias opresiones también de la sociedad, ¿no? De que al final se acaba escuchando a quien tiene más tiempo, a quien tiene más labia, a quien habla más alto, a quien tiene más legitimidad social, ¿no? Entonces se deben hacer de una manera para que todas las voces puedan tener cabida. De hecho, ahí enlaza absoluto, Blanca, con lo que decías, estas voces como con experiencias que son experiencias encarnadas, ¿no? Que nadie va a poder hablar mejor que esa propia experiencia, ¿no? Claro, y perdona, no, y por enlazar, por eso nosotras también hablamos con mucho de la vida cotidiana y en los talleres hablamos siempre, ¿no? Con un lenguaje cero tecnificado, muy desde el día a día, porque también lo que pasa cuando convocas a la gente para hablar de urbanismo es que hay mucha gente y sobre todo muchas mujeres que sienten que no tienen legitimidad para hacerlo, ¿no? O sea, nosotros nos pasaba en unos talleres que hacíamos del ICD hace muchos años, que íbamos a entidades de mujeres y que decían, uy, de urbanismo, si lo sé viene mi marido, porque es que yo no tengo ni idea de nada de esto, ¿no? Y era como, no, a ver, señora, tranquila, pero ¿usted va a llevar a los niños al cole? Sí. ¿Usted va a hacer la compra? Sí. ¿Usted tal? Vale. Pues no se preocupe que usted es la máxima experta de su territorio, ¿no? Entonces también creo que hay que hacer este trabajo de, bueno, de dinamizar de una manera que las personas sepan que aquí no hay una respuesta correcta o una respuesta errónea, sino que ellas hablan desde su vida cotidiana y que son sus necesidades lo que tienen que exponer y ya está, y no hay una dicotomía de falso o, o que esté bien, ¿no? Total. Por un lado está en el chat diciéndonos Nuria Marín, que es regidora de género de Terrassa, que se ha tenido que ir, que agradece la intervención. Y nada, por seguir, gracias Nuria. Y en todo caso, por continuar con lo que estás diciendo, o sea, a mí hay dos cuestiones que se me venían, una que la traía en el fondo y enlaza con lo que estás diciendo, Blanca, que es, claro, sobre todo ponerlo en la mesa y quizás a partir de ponerlo en la mesa elaborar juntas la pregunta. Creo que hay mucho trabajo y mucho, sí, como picado mucha piedra respecto a todo lo que es la visibilización y el poner en el centro la claridad respecto a la división del trabajo, a la división sexual del trabajo, a la salarización de unos y a la infravalorización de otros de los trabajos, a la feminización en el sentido de unos
Y ahí lo engancho, y probablemente es algo histórico, porque también no como todo diríamos, la genealogía colonial respecto a lo que hace el trabajo, nos permite poder enlazarlo no con algo solamente presente, sino con una continuidad, pero ciertamente cómo podemos abrir una línea de diálogo respecto a todo aquello que es trabajo efectivamente feminizado, que suele ser trabajo reproductivo, tal cual venía señalando, pero la constatación a la vez que para que ese trabajo muchas veces que nos abre a las mujeres al mercado laboral, el trabajo, digamos, reproductivo relacionado muchas veces con lo doméstico, en los cuidados, termina siendo también un trabajo que cargan otros cuerpos, en su gran mayoría, y en la actualidad lo podemos ver en todos nuestros entornos, que suelen ser cuerpos migrantes, mujeres migrantes, mujeres migradas. Cómo elaborar, por un lado, un relato que sea rico para permitirnos abrir primero a la visibilización de eso y a lo que supone, cómo poder enmarcarlo en todo caso, con qué tipo de condiciones materiales ese trabajo hoy por hoy es asumido por mujeres migrantes, ¿no? Y en ese sentido, ya como acabo, se hablar por un lado de bajo qué marcos legales hoy por hoy muchas mujeres migradas asumen el trabajo doméstico y cómo vincularlo en ese sentido para darle sentido a la pregunta a nivel ciudad, cómo enganchan esos marcos legales con el derecho a la ciudad o el no derecho a la ciudad que muchas mujeres migradas viven hoy y son las que sostienen, ¿no? Porque sostenemos ciudad cuando elaboramos esa diversidad de trabajos no reconocidos. Y ahí decía, como que me cuesta quizás elaborar una pregunta única, sino en todo caso cómo seguir haciendo pedagogía, cómo seguir picando piedra para en el fondo, en definitiva, generar también alianzas más ricas, ¿no? No solo dentro de los feminismos, sino dentro de nuestras ciudades, que tienen que ver efectivamente con el derecho, ¿no? A habitar y a permanecer y a pertenecer a las ciudades. Bueno. Difícil, ¿no? Es súper complicado, no sé. O sea, Es un temón, ¿verdad? Es un temón, o sea, de hecho, ¿no? Yo creo que el feminismo para mí es maravilloso en el sentido de que todo el rato se está repensando, todo el rato está como produciendo nuevos debates, y para mí el tema del trabajo doméstico es un debate, ¿no? que muchas feministas, por ejemplo, ahora están alzando la voz diciendo que, bueno, en contra, ¿no? De que cada uno se tiene que bueno, en contra un poco del trabajo doméstico y demás. Yo creo que lo que hay que hacer es como garantizar las condiciones. Creo que las feministas blancas privilegiadas en algunos campos nos tenemos que poner sobre la espalda esta lucha, y nos la tenemos que poner a la espalda como reivindicación, pero también, bueno, pues como un poco muteadas, ¿no? Sin quitarle los espacios a las personas que tienen que tener protagonismo en ese sentido. O sea, y aquí, igual que decía antes con el tema de las cooperativas, ¿no? O sea, que hay que dar pasos atrás para que otras compañeras puedan hablar, ¿no? O sea, de eso va un poco, yo creo, los privilegios, y ser consciente de ellos, ¿no? De denunciar cosas cuando te toca, y cuando no, callarte tú para que puedan hablar otras, ¿no? Y en relación a la ciudad, claro, nosotras es un tema que vemos como las mujeres, por ejemplo, que trabajan internas en condiciones de semiesclavitud, son las que peor acceso o derecho a la ciudad tienen, porque, bueno, directamente tienen 4 horas a la semana libres en las que no tienen un espacio propio, en las que no tienen un espacio de reunión, que no pueden acceder a ningún tipo de equipamiento o servicio público porque suelen ser horas en horario de domingo, donde el resto de cosas están cerradas. Las que no trabajan de internas muchas veces pues tienen que ir a barrios de clases más acomodadas, que tienen peores infraestructuras de transporte público, porque la mayoría de la población que reside allí va en vehículo motorizado, ¿no? Entonces, sus necesidades ni siquiera se están teniendo en cuenta. Entonces, bueno, pues son todas estas cosas de las condiciones materiales, pero principalmente de los contratos, de la situación de irregularidad, ¿no? Donde nosotras en trabajos que hemos hecho sobre ciudad cuidadora hemos
tenido la oportunidad, ¿no?, de trabajar o de entrevistar y recoger el relato de compañeras como mujeres migrantes y diversas, ¿no?, que nos hablaban precisamente de todas estas condiciones malísimas, lamentables, laborales, principalmente de las compañeras internas, porque es que no tienen ni un espacio en el que poder reunirse, no pueden cogerse una mañana para hacer un trámite de administración, y el hecho, un trámite administrativo de que a lo mejor llevan meses y meses esperando para poder resolver, y que además el hecho de ser muchas veces migrantes en situación de irregularidad hace que estén en una situación de vulnerabilidad total de parte a la persona que las está empleando, ¿no? Donde, bueno, pues es una carta que juega siempre el empleador y la empleadora para amenazar, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo creo que nosotras no tenemos mucho más que aportar, aparte de reconocer y visibilizar y reconocer la gran labor que están haciendo un montón de colectivos y de compañeras que están luchando en ese sentido, ¿no? Total, partiendo de la plataforma Regularización Ya, por ejemplo. Total. Que, Total. creíamos que era importante ponerlo en la mesa porque sabemos que hay varias escuchando y creemos que es una lucha que merece ser, por un lado, no solo oída, sino siempre puesta en el centro. Así que es un gustazo. Yo seguiría preguntando, sé que Anabel también. Por tiempos creo que vamos a ver al chat si hay preguntas antes de seguir nosotras enrollándonos. Miraremos para abajo justo por eso, que si te las leeríamos, ¿no? Os animamos a las que estáis por ahí, porque no hay, estamos viendo, que os animéis a plantearlas por el chat o a elaborarlas mientras dais turno de palabra. Mientras le vais dando vuelta a eso, Blanca, has dicho algo que creemos que es chulo a retomar, que es el tema de lo público comunitario en términos de urbanismo. Lo comentaste por arriba. Sí. ¿Cómo se piensa en el marco de un urbanismo lo público comunitario, que hoy se habla muchísimo en distintas áreas y fundamentalmente en el área de la economía social y solidaria? ¿Habéis podido trabajar estas líneas? Bueno, es algo que estamos trabajando más recientemente, ¿no? También yo cuando he trabajado Ciudad Cuidadora, al final lo que vemos es que principalmente los cuidados, o sea, hay una tensión entre lo que se realiza dentro o sea, los servicios que hace el Estado, por decirlo de alguna manera, que son muy pocos, ¿no?, de provisión de cuidados, y lo que se hace o las familias directamente, principalmente mujeres. Un 84% de las personas cuidadoras de personas mayores y enfermas son mujeres, o otras mujeres migrantes, ¿no?, que lo realizan pues, con unas condiciones laborales muy malas, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es que en esta tensión o en esta dicotomía entre lo público y lo privado familiar tal, tiene que facilitarse a través del espacio maneras colectivas y comunitarias para la gestión de los cuidados, ¿no? Y esto pasa por tener espacios en los que poder cuidar colectivamente, ¿no? Y los cuidados entendidos también de manera compleja y de manera ¿no?, de entender y de poner en evidencia que todas las personas somos vulnerables y que todas las personas somos dependientes, ¿no? Entonces aquí hablamos de grupos de crianza, pero hablamos también de espacios donde poder hacer comida comunitaria, de poder tener bugaderías, lavanderías comunitarias, de poder tener pequeños talleres, de poder tener espacios, por ejemplo, de duelo comunitario, ¿no? Entonces, esto lo concretamos más en un proyecto que está desarrollando actualmente nuestra compañera Ruse Casanovas, que es la xarxa comunitaria de suport a les cures en l'entorn de l'habitatge, que básicamente lo que queremos hacer es una cooperativa de segundo grado en el que se articulen diferentes tipos de vivienda y diferentes tipos de proyectos, ¿no? Por ejemplo, en un barrio, en una escala de hecho más pequeña que la del barrio, de 5 o 10 minutos, que diferentes personas que quieran gestionar colectivamente los cuidados y que aquí haya, por ejemplo, pues personas que viven en una cooperativa de vivienda, otras personas que están viviendo en un proyecto de masovería o en un espacio ocupado, diferentes personas que viven en proyectos, bueno, en viviendas en propiedad o en viviendas de alquiler,
que puedan pensar juntas cuáles son las necesidades que tienen ellas en concreto y cuáles son las necesidades materiales en términos de espacio para poder solventarlo, ¿no? Y que pongan en común los recursos que ya tienen, ¿no? Por ejemplo, que la cooperativa de vivienda diga, pues mira, nosotros tenemos un espacio de lavandería que la verdad es que, bueno, pues podría utilizar más personas, pues que este espacio de lavandería sea mancomunado para el resto de personas. Luego, pues mira, una de las personas que tienen vivienda en propiedad tiene una habitación muy grande que no usan apenas y que podría ser una habitación de invitados para todas las personas que forman parte de esta red. Bueno, pues aquí otro servicio mancomunado. Luego, recursos de espacios que no existen. Vale, pues necesitamos un espacio, alquilar un espacio que sea un espacio para organizar una pequeña escoleta en el barrio y gestionar colectivamente el cuidado de la infancia. Vale, pues alquilamos un espacio, ¿no? Entonces, al final es una red de diferentes espacios, que son espacios con los que ya se cuenta o espacios que se consiguen propiamente para esto, para poder colectivizar y gestionar los cuidados, ¿no? Porque nosotras creemos que hay que salir del núcleo familiar, de la familia heterosexual normativa, de los lazos sanguíneos para los cuidados y más en una transición demográfica en la que la población cada vez vive más, muchas no tenemos hijas y vamos a tener vejez, vamos a vivir la vejez de manera sola, entonces hay que pensar también en maneras alternativas para poder cuidarnos entre todas y para poder incorporar las diferentes realidades, las diferentes necesidades de los cuidados. Hay un par de preguntas, sí, ¿verdad? A través del chat, mira, te las leo. Nos comentaban, algún ejemplo pedían de intervención urbanística feminista que sea inspiradora, según nuestro criterio, más allá de proyectos centrados en la vivienda. Mira, el paradigmático que todo el mundo cuenta es Viena, ¿vale? Porque fueron las primeras, en los años 90 hicieron un montón de cosas, tal, pero a nosotras, que nos gusta más mirar hacia el sur que hacia el norte, contamos siempre Montevideo, que han tenido, durante 4 años han tenido una regidora de desarrollo urbano, arquitecta feminista, que fue de las pioneras en trabajar el urbanismo feminista y que ha ido haciendo diferentes intervenciones, ¿no? Desde, por ejemplo, pues esta red de elementos urbanos, de bancos, de sitios para el encuentro y tal, alrededor de hospitales y de sitios de afluencia, como por ejemplo recuperar o rehabilitar espacios vacíos que estaban en el barrio, en la ciudad vieja y hacer como cooperativas, ¿no? Entonces, bueno, hay como diferentes iniciativas en Uruguay, creo que ahora en Montevideo, ahora van a sacar justo una guía explicando estas iniciativas y para nosotras son muy inspiradoras. Sí. Y bueno, creemos que nunca hay una fórmula mágica, en verdad, y que los ejemplos nunca se pueden llevar exactamente de un contexto a otro y que siempre hay que adaptarlos, ¿no? Pero bueno, muy bien. Creemos que esta es una buena práctica. Bueno, si nos van surgiendo buenas prácticas o alguien quiere comentar algo, tiene ganas de abrir el micro, hay una manita aquí en el programa que podéis marcar y así vemos si queréis intervenir. Te trasladamos, Landa, a otra de las preguntes que hi ha en el chat que comenten, no? Entenem que l'urbanisme, com el seu propi nom indica, tracta sobre l'organització de les ciutats. Em preguntava si no hi ha problemàtiques específiques referents als grups humans en l'entorn rural i que facin necessari un urbanisme rural. Per una banda, per aprofundir en l'impacte de les masses urbanites quan es desplacen a llocs rurals de manera estacional i, per altra banda, per abordar temes específics i propis de l'ordenació espacial del món rural. Totalmente, o sea, yo aquí voy a reconocer, yo soy una chica de Móstoles que se ha criado entre asfalto y coches, o sea que del mundo rural sé muy poco, pero dentro del colectivo lo estamos empezando a trabajar porque estamos trabajando mucho en territorio, en municipios muy pequeños, como por ejemplo en Mediona, que hemos estado haciendo como un plan así transversal. Y estamos intentando llevar el concepto de ciudad cuidadora a territorio cuidador, ¿no? Porque a nosotros al final
no va solamente de cómo se concreta sobre un territorio específico, sino también cómo es la conexión entre este territorio con los territorios que tiene alrededor, ¿no? Fortalecer, por ejemplo, la cooperación y la coordinación entre territorios, ¿no? Para que nuevamente no haya que construir las cosas de nuevo, sino que se pueda gestionar mejor de una manera más cooperativa entre los municipios, ¿no? Porque lo que nos hemos encontrado muchas veces es que el municipio A tiene un campo de fútbol, el municipio de B, que está al lado totalmente, también decide hacer un campo de fútbol, ¿no? Porque al final, y es como, bueno, pues a lo mejor no se trata de hacer 2 campos de fútbol, sino que se trata de que, vale, tú quieres hacer un campo de fútbol, pues te haces una piscina y cooperas, y que la gestión de los recursos, porque al final el urbanismo es la piedra, pero sobre todo muchas veces es la gestión, es cómo se gestionan las cosas y cómo se facilita y se promueve estos valores que no estamos acostumbrados de cooperación, de coordinación y de hacer uso de diferentes poblaciones de los recursos, ¿no? Hay una pregunta que en realidad la vas a contestar tú, Ana, que le hacen directamente a la Garriga dels Cossos, que es si nos podéis explicar el mapeig que heu elaborat. Bueno, puedo contestarla yo, la pueden contestar las compas de la guerrilla que están tanto aquí en la sala como abajo, ¿no? Arropándonos y que, bueno, pues fue un proceso como muy bonito porque el tema de los cuidados era algo que, y bueno, y si querían intervenir, por favor, levantad la mano porque sé que estáis ahí, no os puedo ver, pero sé que estáis, y si queréis añadir, completar o incluso decirlo directamente vosotras, por mí genial. Pero vamos, que fue un proceso como chulo porque lo que teníamos ganas era de poder sentar, de que cuando estábamos hablando de curas, de qué estábamos hablando, ¿no? Y de cómo eso en el espacio, pues, es determinante, ¿no? Y bueno, es un poco esto que comentaba Blanca, ¿no? De cuando yo transito la ciudad no voy de A a B, sino que yo me muevo en un montón de sitios y en esos sitios yo tengo una relación con ese espacio y con las personas que lo integran, y que de alguna manera esas necesidades de movimiento y de espacios responden a muchos ámbitos distintos, ¿no? Entonces sí que intentamos como definir las necesidades de forma muy amplia, ¿no? Desde las necesidades de movilidad, las necesidades de sociabilidad, necesidades de cultura, necesidades de salud, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí, lo que os decía antes, ¿no? Invitamos a todo el mundo que quiso venir primero a sentar unas pequeñas bases de qué estábamos hablando cuando hablábamos de cuidados, de qué significaba la ciudad en tanto a que nosotras mismas nos la transitamos. Y entonces, pues eso, literalmente cogimos un mapa y con Gumex dijimos, pues yo no me siento cuidada cuando voy a la mutua porque hay unas listas de espera, la mutua, el CAPO, ¿no? El tema este más de salud, porque las listas de espera que hay ahí hacen que mi salud se vea tocada, ¿no? Entonces no me siento cuidada por esta institución. Pero entonces de repente otra persona te decía, bueno, pero yo sí me siento cuidada porque una tipa que a lo mejor tenía un tema de salud mental y que le hacían un seguimiento desde allí muy cuidadosa, muy cariñoso y con quien se llevaba muy bien porque habían conseguido elaborar un diálogo con su psiquiatra y con las enfermeras del proyecto que le estaban llevando, que para ella sí que era un espacio cuidador, ¿no? Entonces también veíamos que ahí también ya no solo es el espacio o es el ámbito o es el lugar, sino que también es las personas que lo configuramos, cómo podemos hacer que los espacios sean cuidadores, ¿no? Y bueno, pensábamos, ¿no? que quizás sería interesante que esta iniciativa que hicimos se pudiera trasladar a los barrios, ¿no? O sea, que saliera del núcleo del Ateneo, que fue donde nosotros lo hicimos, y que se pudiera exportar, ¿no? Porque es a partir de qué manera nos sentimos cuidadas, pero lo del Gumet era como muy blanco, negro, bien o mal, ¿no? Pero al final sí que si me voy a la necesidad y al cómo me he sentido, aquí sí que podemos negociar sobre estos espacios y de hacerlos más amables, ¿no? Amables y vivibles, ¿no? No sé si con esto ya lo resumo bien, que las compis de la guerrilla lo acaben. De hecho, en realidad, quienes tengáis ganas de preguntar algo más, quedan 5 minutos. En realidad vamos a ir como cerrando. Yo quería, no sé... Ay, perdón. No, di Blanca. No, quería, a esto de las necesidades, que antes me ha apuntado una cosa y se me olvidaba decir, que recomiendo mucho la lectura de Marie Molinex, que habla o diferencia entre intereses estratégicos y intereses prácticos de género.
que a mí fue, ¿sabéis estas lecturas que te hace boom la cabeza? Pues ella lo fue. Es un texto de los años 80 además y habla de los intereses prácticos, que son los que tienes, ¿no? O las necesidades prácticas en el día a día. O sea, pues por ejemplo eso, resolver que puedas llevar a tu cría al cole cada día. Y los intereses estratégicos, que son aquellos que son como más políticos, por decirlo de alguna manera, y que a veces conflictúan entre los intereses estratégicos y los prácticos. Es decir, voy a poner un ejemplo muy concreto que además es como muy controvertido. El hecho de que haya vagones solos para mujeres en la Ciudad de México sería un interés práctico porque realmente mejora la seguridad y la protección de seguridad de las mujeres en su día a día, en sus trayectos cotidianos, pero en términos de intereses estratégicos, a lo mejor está perpetuando esta idea de que las mujeres pueden ser victimizadas y vulnerabilizadas en cualquier momento, ¿no? Entonces hay que pensar también de manera conjunta estos dos tipos de intereses o de necesidades. De hecho, engancha por no abrir el tema, sino abrir como meta-abrir el tema. Nos piden por el chat si podemos recomendar lecturas y tú enganchabas justo con una lectura y yo tenía aquí 3 libros como para cuando cerrásemos. Uno es el vuestro, que no queríamos dejar de acabar hoy y de recomendarlo. Urbanismo feminista, editado por las compañeras de Virus, compañeras que realmente están haciendo una campaña muy bestia para reivindicar esos 30 años de trabajos, así que nos pedían también que los enganchemos en el chat para que los puedan ver. Uno era este, otro era, la nombrabas a Cristina Carrasco, en realidad coordina, hay una serie de diversos artículos, que es Economía Feminista, se presentó en Tarrasa hace ya unos años, de la editorial Entre Pueblos, que también es quien edita Ciudad Vivibles, que también engancha con todo lo que estamos hablando, que también presentamos juntas con Guerrilla hace cosa de un año, creo. Y ya paso palabra, pero no quería dejar a las compañeras de Tinta Limón del Sur, que es una editorial para nosotras muy hermana en un montón de sentidos, que es un librito corto y ágil sobre la deuda y los feminismos, una lectura feminista de la deuda. Hablamos poco de todos los procesos de financiarización, pero hoy por hoy la financiarización básicamente es disciplinamiento de los cuerpos, lo sabemos, lo sentimos también en nuestras vidas diarias. Y Tinta Limón nos recomienda una lectura feminista de la deuda de Lucy Caballero, perdón, y de la gran Vero Gago, la gran Verónica Gago. Yo creo que estos 3 son un combazo, pero fijo que hay más libros, así que si se os ocurren, Blanca, Anabel, las que andéis por el chat, nos pedían que recomendemos lecturas que hacen coro a esto. Bueno, yo recomendaría Casas y Ciudades, de Mujeres, Casas y Ciudades, de Zaida Mushi, una compañera arquitecta argentina que formó parte de Pulsis hasta 2015 y que fue nuestra mentora. Y yo también recomendaría, a ver, pues estoy... Bueno, yo me estoy leyendo ahora este de Rebecca Solnit, el de Un paraíso en el infierno, y que habla de las extraordinarias comunidades que surgen en el desastre y que creemos que, bueno, pues igual que siempre piden buenas prácticas, nosotras creemos que hay que contar las buenas experiencias que son de la base, que surgen del desastre total y que al final agrupan a comunidades y cuentan finales más o menos felices, porque necesitamos un discurso un poco más positivista, positivo y un poquito más esperanzador, porque instalarnos en la negatividad es condenarnos al inmovilismo, ¿no? Total, de hecho, enlazando ahí con eso, Blanco, un mundo chiqui es posible, dice la gran Silvia Rivera Cusicayo. Sí. Un mundo chiqui es posible, título de un libro y realmente, diríamos, cosmología absoluta, ¿no? Vamos a ir cerrando porque no hay, diríamos, más preguntas, así que nos agradecemos a todas las que habéis estado ahí casi 2 horas y fundamental, Blanca, a ti por estar ahí, que vemos el brazo, con lo cual... Accidente de bicicleta, ciudades no preparadas para ir en bici. Un gustazo y nada, en realidad hay alguien aquí que está diciendo uno de los ejemplos que dio Blanco, fincas en Montevideo. Exacto. El proyecto de fincas. Nada, que... Bueno, recordar
Sí, recordarnos, te están chivando que hay un cuestionario de valoración que se os va a enviar por correo electrónico, pero me parece que también se va a colgar aquel enlace a través del chat. Y bueno, dar también un paso, si no hay más preguntas, a Rosa, también para que, ¿no?, que pueda expresar hacer un poco el cierre. Rosa Guinot es una de las compañeras con quienes hemos estado organizando estas segundas jornadas de economía feminista. Le proponíamos que en este cierre pudiéramos, por un lado, Blanca, darle un cierre tú, incorporar a Rosa para que pueda también tener este ratito de cluenda. Y entonces no sé si Rosa estás por ahí. Sí, m'escolteu? Sí. Sí. Ah, vale. Bueno, superguai, avui ha estat molt bé aquest taller, crec que resumeix molt bé tota l'economia feminista. Bueno, crec que tenim que felicitar-nos per les segones jornades d'economia feminista que hem fet aquest any. El lema d'aquest any era l'economia serà solidària si és feminista. Crec que han fet a través de tots els tallers i totes les activitats que han fet, han pogut profunditzar en aquesta relació entre l'economia solidària i l'economia feminista, que han fet interrelacions que realment tenen entre elles. També volia agrair la plataforma de la Terrassa Cooperativa que ens permet fer totes aquestes activitats. Tècnica que l'any han tingut un repte important, no?, en tot el tema virtual i, bueno, i nosaltres també, no?, que ha sigut un repte important però que s'ha assolit molt positivament, crec, i també, bueno, agrair també el suport polític, no?, de les dues regidories, la de Gènere i la d'Emprenedoria, que han estat contínuament fent seguiment de totes les activitats que han fet. Bueno, felicitar sobretot a totes les entitats que estem treballant durant aquests 2 anys, han treballat i, bueno, continuarem treballant, crec que tenim ganes de continuar treballant. Entitats de la nostra ciutat, són col·lectius que treballem en àmbits molt diferents, però que ens uneix una mateixa causa, que és l'economia per la vida, i que estem treballant totes en aquest sentit i trobem aquests vincles o unions entre nosaltres per poder fer aquestes jornades. Venim dels col·lectius feministes, venim de l'economia solidària, empreses, entitats més de comunicació crítica i feminista, i entre totes estem fent possible aquestes activitats, aquestes jornades, treballar conjuntament. Tenim reptes, per supost, i crec que cada vegada que fem més activitats surten altres reptes a fer. I ara ja tancam aquestes jornades, segones jornades, ja estem ja preparant les terceres. L'any que ve continuarem. I també aprofundir coses que hem fet aquest any, tallers que pensem que podem continuar treballant, com és implantar una gestió interna a les nostres entitats en una visió molt més feminista, encara que estem treballant dins de l'economia solidària, en col·lectius feministes, moltes vegades veiem que tenim molts reptes encara a fer per millorar la nostra gestió interna de les nostres entitats. Continuar donant suport a iniciatives econòmiques que prioritzen o que estan basades en la justícia social i respecte al medi ambient. I per suport també continuarem treballant i per impulsar polítiques públiques que prioritzen les cures i la vida més digna, com tot el que estem parlant avui, que sense unir l'economia social i la política no podem fer canvis. Els canvis se tenen que fer des de 3 àmbits i per això continuarem treballant en aquests 3 àmbits. I, bueno, felicitamos a totes per tot el treball i a continuar, com sempre. I aquí tancaria jo aquestes jornades i si alguna més, perquè és una llàstima que no puguem estar totes parlant, no? Però, bueno, si alguna altra dona que ha treballat durant aquestes jornades vol parlar, doncs, bueno, no sé si hi ha un moment que pugui poder donar la paraula, però bueno,
per dir els col·lectius, suposo que la majoria esteu aquí, però bueno, està el Casal de la Dona, Dones d'Aigua, la Igarenca, Alternativa 3, la Revolta, la llibreria Sinúcia, la cooperativa La Natural i la Guerrilla. Són les entitats que estem treballant conjuntament. Aquest any també hem tingut algunes entitats que han participat de forma convidades i que és possible que també es puguem adherir a aquest treball que fem conjuntament i bueno, sempre diem que estem obertes a qualsevol entitat, col·lectiu de la ciutat que vulgui treballar per una vida més digna i per una economia per la vida. Lo dicho. Gracias, Rosa. Nada, Blanca, no sé si quieres... Ay. Rosa, no sé, perdona. Blanca, sí. No sé si quieres como poder cerrar la sesión de hoy y ya con esto nos despedimos. Solo recordar que el vídeo quedará colgado a partir de mañana y disponible para quien quiera descargárselo por si lo queréis luego más adelante volver a ver. También como último apunte que nos llevaban. Nada, solo me he levantado hoy optimista, entonces quería cerrar diciendo que bueno, que nosotras también tenemos capacidad de cambiar nuestras ciudades, desde el activismo presionando a las instituciones para que lo hagan, pero también haciendo y construyendo territorios nosotras, espacios comunitarios, espacios colectivos. El último capítulo de nuestro libro de Virus se llama Urbanismo feminista más allá de lo institucional, ¿no? O más allá de las instituciones, porque bueno, nosotras queremos quedarnos con esto, ¿no? Que el urbanismo o la agenda de las ciudades se construye a partir de los municipios, pero no únicamente, y que precisamente en nuestras ciudades tenemos un montón de ejemplos de espacios que se han hecho a partir de la comunidad y que bueno, estas experiencias de éxito y que cambian totalmente las prioridades contribuyen también a cambiar los imaginarios y el universo de posibilidades, ¿no? Así que nada, muchas gracias por la invitación. Nos quedamos con la cuenta pendiente de presentar el libro en Sinúcia, que tenemos muchas ganas, así que a ver si puede ser pronto. Esencial. Seguiríamos, de hecho, tirando de estos hilos últimos por temas de horas y no enrollarnos, no continuamos, pero sin dudas queda un encuentro presencial donde podernos ahí algunas reencuentros, otras encontrar. Sí. Todo encuentro es político, así que será de aquí a breve. Seguro. Gracias a todas por estar por aquí. Bueno, mil gracias.